Vieja inútil, esas dos palabras retumbaron en mis oídos como un disparo seco. No vinieron de un extraño, ni de un vecino malhumorado, sino de la boca de mi propio hijo. Allí, en medio de la mesa del almuerzo, frente a los platos aún humeantes, sentí que todo mi mundo se derrumbaba. No respondí. Guardé silencio. Mis labios esbozaron una sonrisa tensa, apenas una máscara para que nadie adivinara la tormenta que me estaba consumiendo por dentro. Terminé de comer despacio, como si nada hubiera pasado, pero en mi corazón se encendió un fuego que ya no se apagaría jamás. Y antes de continuar, permítanme hacer una breve pausa. Si a ustedes les gustan las historias de familia, de justicia, de respeto y también de esas sorpresas que la vida devuelve como un boomerang, los invito a suscribirse al canal porque lo que viene a continuación les va a encantar. Y díganme en los comentarios desde donde nos están viendo, porque me emociona saber hasta qué rincones del mundo llegan estas historias que nos recuerdan algo tan simple, pero tan profundo, que los mayores merecemos respeto. Ahora sí, volvamos a aquella mesa donde todo comenzó. Mi nombre es Elvira Romero. Tengo 71 años, la piel marcada por arrugas que no son de debilidad, sino de experiencia. Cada surco en mi rostro guarda un recuerdo, la risa de mis hijos cuando eran pequeños, las noches en vela cuidando fiebre, el sudor de mi frente trabajando en la costura para que nunca les faltara nada. Nunca fui mujer de lujos, pero tampoco de lamentos. Con mis manos levanté un hogar que parecía firme como las raíces de un roble. Siempre creí que el amor de un hijo era lo único que jamás se marchitaría. Qué equivocada estaba. Ese día, la mesa estaba llena. Habíamos preparado un almuerzo sencillo, pero abundante: arroz blanco, guisado de pollo con verduras, tortillas calientes envueltas en un paño. Estaban mi hijo mayor, Rubén, su esposa Mariana, y mis dos nietos, Diego y Camila. Todos reían, comentaban chismes de la semana, hasta que Rubén, en un arrebato de impaciencia, lanzó ese insulto como si fuera un simple comentario más. Vieja inútil, dijo, refiriéndose a mí porque no había alcanzado a pasarle la sal al instante que él lo pidió. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. La cuchara de mi nuera quedó suspendida en el aire, los niños bajaron la mirada, y yo fingí que no escuché. Pero claro que lo escuché. Sentí como si una daga me atravesara el pecho. Permítanme retroceder un poco, para que entiendan quién soy yo y por qué esa frase no fue un simple exabrupto, sino la gota que rebalsó un vaso lleno de desprecios acumulados. Como les dije, mi nombre es Elvira. Nací en un pueblito pequeño del interior. Mi infancia fue dura, zapatos rotos, cuadernos compartidos con mis hermanas, y un padre que se fue demasiado pronto. Mi madre me enseñó el oficio de la costura y desde los 15 años trabajaba incansablemente para ayudar en la casa. Conocí a Julián, mi esposo, en la feria del pueblo. Era un hombre serio, trabajador, y aunque nuestra vida de pareja no fue fácil, juntos levantamos lo más valioso, nuestra familia. Tuvimos dos hijos, Rubén y Estela. A Estela la perdí demasiado joven, en un accidente de tránsito que todavía me desgarra al recordarlo. Desde entonces, Rubén fue mi único motivo para seguir en pie. Por él trabajé día y noche. Por él acepté coser hasta que mis dedos sangraran, por él dejé de lado mis propios sueños. Cada puntada llevaba su nombre, cada moneda que guardaba era pensando en darle un futuro mejor. Y cuando finalmente se convirtió en ingeniero, sentí que todos mis sacrificios habían valido la pena. Pero lo que nunca imaginé era que un día, ese mismo hijo que un día acuné en mis brazos, sería el que me llamaría vieja inútil. Rubén, ahora con 48 años, se había transformado en un hombre exitoso. Tenía una buena casa, un coche último modelo y un trabajo respetable. Pero también había cambiado en otras cosas. La humildad que lo caracterizaba de joven se había desvanecido, reemplazada por una soberbia que no perdonaba ni a su propia madre. No siempre fue así. Hubo tiempos en que Rubén era mi orgullo, en que me abrazaba al llegar del trabajo y me decía, gracias, mamá, por todo lo que haces por mí. Pero con los años, con los triunfos, con el dinero, algo se torció en su interior. Comenzó a verme como una carga, como alguien que debía tolerar porque ya estaba vieja. Sus palabras se volvieron ásperas, sus gestos, indiferentes. Y yo, como tantas madres, aguantaba en silencio, convencida de que algún día volvería a ser el hijo amoroso que recordaba. Ese insulto, sin embargo, fue diferente. Ese día, al llamarme vieja inútil, Rubén cruzó una línea de la que ya no había retorno. Recuerdo cómo mis manos temblaron ligeramente al levantar el vaso de agua. Traté de mantener la compostura. No quería llorar frente a mis nietos,
no quería que vieran a su abuela rota. Así que sonreí. Está bien, Rubén, murmuré, con voz serena. Termina de comer, hijo. Y seguí masticando el arroz como si nada hubiera pasado. Por dentro, en cambio, mi mente giraba como un remolino. Una y otra vez se repetía la frase, vieja inútil, vieja inútil. No dormí esa noche. Me quedé sentada en mi habitación, mirando la ventana, pensando en cada sacrificio, en cada lágrima escondida, en cada vez que puse a Rubén por encima de mí misma. Me preguntaba, ¿de verdad soy inútil? ¿Es esto lo que valgo para el después de todo lo que he hecho? Pero conforme las horas pasaban, mi tristeza se transformaba en algo distinto. Una fuerza extraña, poderosa, comenzó a crecer en mí. Algo que nunca antes había sentido con tanta claridad, la necesidad de hacerme respetar. Porque a mi edad, uno ya no lucha por el futuro, sino por la dignidad. Y mi dignidad no estaba en venta. Esa fue la noche en la que decidí que no iba a permitir más humillaciones. Que el respeto que no me daban con palabras, lo iban a aprender con hechos. Al día siguiente, me levanté temprano. Preparé café, desayuné en silencio, y mientras untaba mantequilla en una rebanada de pan, en mi cabeza ya se estaba gestando un plan. Un plan que cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. El almuerzo había terminado, pero las palabras seguían flotando en el aire como una nube de humo espeso imposible de disipar. Yo me levanté de la mesa, recogí mi plato y lo llevé al fregadero. Mis manos se movían con calma, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Rubén, en cambio, continuó la conversación como si nada hubiera ocurrido. Mariana, ¿te fijaste en lo que dijo el jefe sobre el nuevo proyecto? Preguntó, ignorando por completo el silencio helado que había dejado tras de sí. Mi nuera sonrió débilmente, como tratando de mantener la paz. Los niños no decían una palabra. Diego, el mayor, apenas de 15 años, me miraba de reojo, como si quisiera disculparse por su padre. Camila, de 11, jugaba con el tenedor, sin atreverse a levantar la vista. Ese momento quedó grabado en mi memoria, 4 personas en la mesa, y yo sintiéndome más sola que nunca. Después del almuerzo, Rubén salió al patio a hablar por teléfono. Su tono era altanero, como siempre. Mariana se acercó a mí en la cocina. Suegra, no le haga caso. Usted sabe cómo es Rubén cuando está de mal humor. La miré, y quise creerle. Pero esas palabras no eran fruto del mal humor, sino de algo más profundo, desprecio. La verdad es que Mariana nunca se metía en nuestras discusiones. No porque no me apreciara, sino porque sabía que Rubén tenía un carácter imposible y prefería evitar choques. La comprendía, pero al mismo tiempo me dolía sentir que estaba sola en esa batalla. Esa tarde me encerré en mi cuarto. Desde allí escuchaba las risas de Rubén con los niños, como si nada hubiera pasado. Me pregunté, ¿qué imagen tendrían mis nietos de mí después de lo ocurrido? ¿Pensarían que su abuela de verdad era inútil? No podía permitirlo. Ellos debían aprender a respetar, a valorar, a no repetir los errores de su padre. Y en medio de mis pensamientos, vinieron a mi mente recuerdos de otra época. Recordé a Rubén cuando era apenas un niño de 6 años. Una tarde, llegó llorando porque en la escuela le habían dicho pobre. Se sentía menos que los demás porque su mochila era vieja y sus zapatos estaban rotos. Yo lo abracé fuerte y le dije, hijo, la pobreza no es vergüenza. Lo único que importa es que nunca pierdas el respeto por ti mismo ni por los demás. ¡Qué ironía! Ahora era él quien me faltaba al respeto. Recordé también cuando se graduó de la universidad. Esa noche, en la fiesta, me tomó de la mano frente a todos sus amigos y dijo, si hoy soy ingeniero es gracias a mi madre. Ella es la mujer más fuerte que conozco. Las lágrimas me corrían por las mejillas en ese momento. Nunca imaginé que los años convertirían esas palabras en un recuerdo amargo. La vida tiene formas crueles de enseñarnos lecciones. Ese insulto no era el primero. Tiempo atrás, Rubén ya había empezado a mostrar signos de desdén. Un día, al pedirle que me acompañara al médico porque me dolía la rodilla, me respondió, mamá, no tengo tiempo para sus achaques. En otra ocasión, cuando le pregunté si podía prestarme dinero para arreglar la gotera del techo, dijo con fastidio, ¿otra vez? Usted nunca se organiza. Cada palabra suya era como una astilla que se me clavaba en el corazón. Pero yo siempre encontraba una excusa para perdonarlo. El trabajo lo estresa, los problemas lo tienen tenso, ya cambiará. Hasta que llegó ese vieja inútil. No, eso no se perdona. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché voces en la sala.
Me levanté sigilosamente y descubrí que Rubén hablaba con Mariana. Mira, yo ya no sé qué hacer con mi madre. Está vieja y necia. Ni siquiera puede hacer las cosas más simples. Rubén, es tu madre, le susurró Mariana. Sí, pero ya me estorba. Ya me estorba. Esas 3 palabras se me clavaron más hondo que cualquier insulto. Regresé a mi cuarto con un nudo en la garganta. No lloré. No más lágrimas. En su lugar, nació una certeza. Si yo no me hacía respetar, terminaría siendo una sombra en mi propia casa. Al día siguiente, me comporté como siempre. Preparé el desayuno, puse la mesa y saludé a todos con una sonrisa. Rubén apenas respondió con un buenos días sin mirarme a los ojos. Durante la comida, volvió a mostrar su carácter. Mamá, ¿no puede ponerle más sal a esto? Siempre lo hace mal. Yo lo miré fijamente, pero no contesté. Los nietos se observaban entre ellos, incómodos. Podía sentir en sus ojos la vergüenza ajena, la incomodidad de ver a su padre tratar así a su abuela. Ese fue el segundo día en el que confirmé mi decisión. Ya no había vuelta atrás. En los días siguientes, cada pequeño gesto suyo reafirmaba lo que yo sentía. Cuando le pedí que me acompañara al banco, dijo, ¿para qué? Si ni siquiera sabe manejar una cuenta. Cuando quise ayudar a Camila con la tarea, me interrumpió con una risa. ¿Qué va a saber usted de matemáticas modernas? Y cuando traté de arreglar unas flores del jardín, agregó en voz baja, pero lo suficientemente alto para que yo escuchara. Debería sentarse y dejar de estorbar. No, ya no era solo un insulto. Era una campaña constante para hacerme sentir menos. Una tarde, Diego entró a mi cuarto. Cerró la puerta y me dijo en voz baja. Abuela, no le haga caso a papá. Usted no es inútil. Yo sé todo lo que ha hecho por nosotros. Le acaricié la mejilla con ternura. Ese chico tenía el corazón noble que alguna vez tuvo su padre. Gracias, hijo, le respondí. Pero recuerda siempre esto, el respeto se gana y también se exige. Diego me abrazó. Y en ese instante, confirmé que no estaba sola. Había alguien en esa casa que aún me valoraba. La semilla de la venganza ya había germinado en mi corazón. No iba a ser una venganza cruel, ni un acto de odio. Sería una lección. Una enseñanza que Rubén jamás olvidaría, porque aprendería que ninguna madre es inútil. Pero antes de ejecutarla, debía planear cada paso. Y mientras lo hacía, seguía mostrando mi mejor sonrisa en la mesa, en el desayuno, en la cena. Él creía que yo estaba resignada. No sabía que, en silencio, yo estaba preparando el día en que las tornas se invertirían. El desprecio no se aguanta eternamente. Y cuando una mujer como yo, que toda su vida ha entregado amor y sacrificio, decide levantarse, nada la puede detener. Porque si mi hijo quería verme como vieja inútil, muy pronto descubriría que esa supuesta inutilidad era más fuerte y sabia de lo que él jamás imaginaría. La noche después de aquel almuerzo fue larga e inquieta. Me acosté temprano, pero no logré conciliar el sueño. El eco de las palabras de Rubén me perseguía como un tambor golpeando en la oscuridad. Vieja inútil, vieja inútil. Me levanté, encendí la lámpara de buró y abrí mi cuaderno viejo de notas. Allí, entre recetas de cocina y números de teléfono, empecé a escribir algo distinto. No sabía exactamente cómo llamarlo. ¿Plan? ¿Proyecto? ¿Venganza? Lo único que tenía claro era que ya no podía seguir siendo la sombra de mi propio hijo. A esa edad, a los 71, una ya no vive de sueños, sino de certezas. Y yo tenía una certeza, el respeto que me había costado toda la vida construir, no lo iba a perder en mis últimos años. Mientras el reloj marcaba las 2 de la mañana, empecé a recordar todas las veces que me subestimaron, todos los insultos que me tragué, y pensé, si no actúo ahora, nunca más tendré fuerzas para hacerlo. Decidí que mi venganza no sería con gritos ni golpes. Sería silenciosa, calculada, pero demoledora. Algo que le hiciera entender, de una vez por todas, que no se juega con la dignidad de una madre. A la mañana siguiente, salí temprano al mercado. Caminé por las calles polvorientas del barrio, saludando a conocidos, como si mi vida siguiera igual de normal. Pero dentro de mí hervía una emoción distinta, una mezcla de nervios y poder. Pasé por la ferretería. Allí me quedé mirando las cerraduras nuevas, brillantes, colgadas en la pared. Las observé largo rato, y fue como si una voz me susurrara, este será tu primer movimiento. No compré nada todavía. No quería que Rubén sospechara. Pero en ese instante nació la primera pieza de mi venganza. Ese día, en la comida, volví a soportar su arrogancia. Mamá,
¿Otra vez el arroz sin sal? ¿Por qué no aprende de una vez? Yo sonreí. No contesté. Por dentro, ya no me dolían tanto sus palabras. Porque sabía que pronto, muy pronto, él sería quien tendría que tragarse su orgullo. Por las noches, me dedicaba a planear en silencio. Abría mi cuaderno y escribía escenarios posibles. Paso 1, cambiar cerraduras. Paso 2, preparar documentos de la casa. Paso 3, mostrarle quién manda aquí. Al escribir esas palabras, sentía que recuperaba el control que él me había arrebatado con sus insultos. Pero no todo era tan sencillo. Había momentos en que la duda me atacaba como un zarpazo. Me preguntaba, ¿y si estoy exagerando? ¿Y si termino alejando a mis nietos? Una tarde, mientras tejía en el patio, Camila se acercó. «Abuela, ¿estás enojada con papá?», preguntó con esos ojitos sinceros que solo tienen los niños. La miré y acaricié su cabello. «No, hijita. Pero a veces los hijos olvidan que las madres también sienten». Ella me abrazó fuerte, sin decir nada más. Ese gesto me recordó que no estaba equivocada. Que mi lección no era solo para Rubén, sino también para que mis nietos aprendieran a valorar. Una semana después, Rubén volvió a soltar un comentario hiriente. «Mamá, usted ya no debería encargarse de la casa. Ni siquiera puede mantenerla limpia como antes». Yo respiré profundo. «Tienes razón, hijo», le dije suavemente. Él me miró sorprendido, creyendo que me había rendido. No sabía que esa misma noche yo había decidido que la casa dejaría de ser suya para volver a ser mía. La nuera, Mariana, cada vez se mostraba más incómoda con la situación. Una tarde, mientras Rubén estaba en el trabajo, se acercó a mí en la cocina. «Suegra, quiero que sepa que yo no estoy de acuerdo con cómo le habla Rubén». «Lo sé, hija. Él siempre fue un buen hombre, pero últimamente, no sé qué le pasa. El poder y el orgullo ciegan, Mariana». Suspiré. «Pero no se preocupe. Muy pronto aprenderá». Ella me miró sin entender del todo, pero intuyó que yo estaba tramando algo. Pasaron los días. Yo fingía normalidad, cocinaba, tejía, cuidaba el jardín. Pero dentro de mí, cada detalle estaba calculado. Un sábado por la mañana, mientras Rubén salía con los niños al parque, aproveché para ir a la ferretería. Esta vez sí compré las cerraduras nuevas, resistentes, modernas. También compré un juego de llaves extra. El ferretero me preguntó, «¿Va a cambiar todo, doña Elvira?». «Sí», respondí. «Ya es hora de poner la casa en orden». Cuando volví, escondí las cerraduras en el armario del cuarto de costura. Nadie entraba allí, era mi santuario. Entre telas y ovillos de lana, guardé el inicio de mi venganza. Cada vez que veía la caja de metal, sentía un cosquilleo en el pecho. Era como tener un secreto poderoso bajo llave. Por las noches, me sentaba a escribir cartas. Una para Diego, otra para Camila. No eran cartas de despedida, sino de enseñanza. Les contaba quién era yo, todo lo que había hecho por su padre, y les pedía que jamás, jamás olvidaran respetar a quienes les dieron la vida. Guardé esas cartas en un sobre, por si algún día me faltaba el valor. Pero sabía que, llegado el momento, no me iba a temblar la mano. Mientras tanto, Rubén seguía con sus humillaciones. Un día, al verme cosiendo un pantalón roto, se rió. «¿Todavía hace esas cosas?». «Ya nadie cose, mamá. Mejor tire eso a la basura». Yo levanté la vista y lo miré fijo. «¿Sabes qué, hijo? A veces lo que tú llamas basura es lo que te salva cuando menos lo esperas». Él se encogió de hombros, sin entender. Pero yo sí entendía. Esa aguja y ese hilo eran el símbolo de mi vida, siempre remendando, siempre sosteniendo lo que otros daban por perdido. Hubo una tarde en que casi me derrumbé. Rubén me gritó porque había olvidado apagar la estufa. «Va a incendiar la casa, vieja descuidada», tronó su voz. Me encerré en el cuarto, temblando. Por un momento dudé de mí misma. ¿Y si tiene razón? ¿Y si de verdad me estoy volviendo inútil? Pero en ese instante, entró Diego con un vaso de agua. «Abuela, no le haga caso. Todos olvidamos cosas. Usted sigue siendo la más lista de todos». Sus palabras me devolvieron la fuerza. Decidí que el día de la venganza sería pronto. Muy pronto. Pero antes debía asegurarme de que todo saliera perfecto. Pasé 2 noches completas revisando papeles, escrituras de la casa, documentos del banco, recibos viejos. Todo estaba en orden. La casa estaba a mi nombre. Nadie podía echarme de allí. Eso me dio una tranquilidad inmensa. La batalla no sería legal, sino moral.
Y en esa batalla, yo tenía todas las de ganar. En la sala, Rubén presumía a menudo frente a sus amigos que la casa era suya. Cuando mamá ya no esté, esta casa será mía, decía con tono triunfal. Yo lo escuchaba desde la cocina, y sonreía para mis adentros. Qué equivocado estás, hijo. Esta casa ya tiene dueña. Y muy pronto lo sabrás. La tensión seguía acumulándose como agua en un dique. Y yo sabía que, cuando explotara, nada volvería a ser igual. Cada gesto mío, cada palabra, cada silencio, era parte del plan. Él me veía como una anciana sumisa. No sospechaba que en mi silencio se estaba gestando la lección más grande de su vida. Esa noche, mientras miraba las cerraduras en el armario, me hice una promesa. No lo hago por venganza ciega. Lo hago porque ninguna madre debe ser llamada inútil. Y porque mis nietos necesitan aprender que el respeto se defiende. Cerré el armario, apagué la luz y me fui a dormir. El día estaba cerca. Muy cerca. El día amaneció luminoso, con un sol que parecía burlarse de las tormentas que yo llevaba dentro. Me levanté más temprano que de costumbre. Preparé café, tosté pan, y desayuné sola en silencio. Rubén y su familia todavía dormían. Esa mañana me sentía distinta. No tenía miedo, ni rabia. Tenía una calma fría, de esas que preceden a los grandes cambios. Hoy no iba a ser un día cualquiera. Hoy iba a recuperar mi lugar. A media mañana, cuando Rubén salió con Mariana y los niños a hacer compras, abrí el armario del cuarto de costura. Allí estaban, brillando como un tesoro escondido, las cerraduras nuevas. Las tomé con firmeza. Mis manos, aunque arrugadas, no temblaron. Vamos a ver quién es inútil ahora, pensé. Saqué mis herramientas, un destornillador, unas pinzas, un martillo pequeño. Me arrodillé frente a la puerta principal y empecé a trabajar. El sonido metálico de los tornillos saliendo fue como una sinfonía de libertad. Cada vuelta del destornillador era un acto de justicia. Cada tornillo caído al suelo era un insulto menos cargado en mi espalda. Me tomó casi una hora cambiar la cerradura de la puerta principal. Después hice lo mismo con la puerta trasera. Al final, sudorosa pero satisfecha, guardé los juegos de llaves en un pañuelo. Cuando terminé, me miré en el espejo del pasillo. Mi rostro estaba encendido, no por la fatiga, sino por la determinación. No, no era una vieja inútil. Era una mujer capaz, fuerte, y más viva que nunca. Al mediodía, escuché el coche de Rubén estacionando. Guardé las herramientas y me senté tranquilamente en el sillón, con una taza de té en las manos. Los escuché caminar hacia la puerta. El sonido de las llaves girando en la cerradura me hizo sonreír. Unos segundos después, vino el golpe seco. ¡Clac! La llave no giraba. ¿Qué pasa aquí?, gritó Rubén, golpeando la puerta. ¿Qué hiciste, mamá?, dijo desde afuera. Yo esperé unos segundos antes de levantarme. Caminé despacio, con la taza todavía caliente en las manos. Abrí la puerta desde dentro y lo miré con serenidad. Buenos días, hijo. ¿Qué significa esto?, rugió él. Significa que esta es mi casa, Rubén. Y a partir de hoy, las llaves están en mis manos. Mariana y los niños me miraban sorprendidos. Diego abrió los ojos como platos. Camila se agarró del brazo de su madre. ¿Qué tonterías son estas?, dijo Rubén, entrando furioso. Yo levanté la mano, firme. Cuidado con cómo hablas. En esta casa ya no se me llama inútil. El silencio fue brutal. Nadie se atrevió a moverse. Rubén trató de imponerse. Mamá, no puede hacer esto. Claro que puedo. Esta casa está a mi nombre, y aquí mando yo. Saqué del bolsillo las escrituras que había preparado. Las dejé sobre la mesa, abiertas en la página donde estaba mi nombre. Míralo tú mismo. Rubén palideció. No esperaba esa jugada. Pero, mamá, ni pero ni nada. Te olvidaste de quien levantó estas paredes, de quien trabajó cada día para que tuvieras un techo y un plato en la mesa. Te creíste con derecho a humillarme. Hoy aprenderás lo contrario. Mariana bajó la cabeza. Sus labios temblaban. Elvira, susurró, yo le dije a Rubén que no estaba bien como le hablaba. La miré con ternura. Lo sé, hija. No es contigo. Rubén golpeó la mesa con el puño. No puede hacerme esto. Me acerqué despacio. Mi voz no temblaba. Ya lo hice. Y si sigues gritándome, puedes dormir en la calle. El impacto fue demoledor. Mis palabras fueron como un martillazo que quebró su orgullo. Diego dio un paso al frente. Papá, basta ya.
Abuela tiene razón. Rubén lo miró incrédulo. ¿Tú también contra mí? No, papá, dijo Diego con valentía. Pero yo he visto cómo la tratas. Y no está bien. Camila, tímida, agregó. Papá, yo quiero a la abuela. No la llames más así. Las lágrimas me punzaban los ojos, pero no las dejé salir. Era el momento de mantenerme firme. ¿Lo ves, Rubén? Dije con voz serena. Hasta tus hijos saben lo que es el respeto. Él estaba rojo de furia, pero también desarmado. No esperaba que su propia familia se pusiera de mi lado. La tensión era insoportable. Se podía cortar el aire con un cuchillo. Rubén respiraba agitado, como un toro acorralado. Yo, en cambio, estaba tranquila. Sentía que la balanza, después de tantos años, por fin se inclinaba a mi favor. Finalmente, me giré hacia él y le extendí un juego de llaves. Aquí tienes, hijo. Un juego nuevo. Pero entiéndelo bien, estas llaves no son un símbolo de poder. Son un recordatorio de que la puerta de esta casa se abre solo para quienes saben respetar. Rubén las tomó con manos temblorosas. Me miró sin saber qué decir. Mariana, con lágrimas en los ojos, me abrazó. Gracias, suegra. Gracias por enseñarnos lo que significa dignidad. Diego y Camila me rodearon también. Sus brazos pequeños eran como un escudo cálido a mi alrededor. Rubén, en cambio, quedó de pie, apartado, como un extraño en su propio hogar. Esa noche, la cena fue distinta. Yo serví los platos como siempre, pero el ambiente había cambiado. Rubén estaba callado, cabizbajo. Nadie lo reprendió. Nadie lo consoló. El silencio era su castigo. Cada bocado que yo llevaba a mi boca sabía a victoria. No era una victoria cruel. Era una victoria justa. Porque ese día, mi hijo aprendió que una madre jamás es inútil. Pero yo sabía que aún faltaba el verdadero clímax. Cambiar las cerraduras era solo el inicio. La verdadera lección todavía estaba por llegar. La noche en que cambié las cerraduras fue solo el inicio. Rubén se quedó callado durante la cena, pero yo sabía que su silencio no era aceptación, sino un orgullo herido buscando cómo recomponerse. Conocía demasiado bien a mi hijo. Y sabía que pronto intentaría recuperar su autoridad. El primer intento llegó 2 días después. Era domingo por la mañana. Yo estaba en la sala, leyendo un viejo libro de recetas, cuando escuché que Rubén hablaba por teléfono en el patio. No te preocupes, decía con voz baja pero firme. Esta casa es mía, solo tengo que arreglar unos papeles. Me quedé quieta, escuchando cada palabra. Arreglar unos papeles. Eso significaba que pensaba buscar la forma de quitarme lo que era mío. Ese día confirmé que la batalla aún no estaba ganada. La venganza tenía que ser completa, no a medias. Por la tarde, reuní a Mariana y a los niños en la cocina. Rubén había salido con unos amigos, así que era el momento perfecto. Quiero que escuchen algo, les dije con voz firme. Saqué las escrituras de la casa y las puse sobre la mesa. Este lugar es mío. Y mientras yo viva, nadie me lo va a arrebatar. Mariana asintió en silencio. Sus ojos estaban llenos de respeto. Lo sé, suegra. Y yo voy a apoyarla. Diego levantó la mano, serio. Abuela, si papá intenta echarla, yo me voy con usted. Camila lo imitó enseguida. Yo también. Las lágrimas me empañaron los ojos. Esa lealtad era mi mayor victoria. Gracias, hijos. Pero no se preocupen. Yo voy a enseñarles a todos, incluso a su padre, que una madre nunca es inútil. Esa misma noche, saqué mi cuaderno de notas y añadí un nuevo plan. Ya había cambiado las cerraduras y dejado claro que la casa era mía. Pero aún faltaba la lección más dura, hacer que Rubén comprendiera cuánto me necesitaba. Porque el problema no era solo que me despreciara. El verdadero problema era que él creía que podía vivir sin mí. Y esa ilusión debía romperse. Los días siguientes me dediqué a desaparecer poco a poco de sus rutinas. Dejé de preparar sus desayunos, dejé de lavar su ropa, dejé de ordenar sus papeles. Una mañana, se levantó y no encontró café. ¿Qué pasa aquí?, gruñó, buscando en la cocina. No lo sé, hijo. Quizás deberías hacerlo tú mismo, respondí con calma. Mariana lo miraba en silencio. Por primera vez en años, Rubén tuvo que preparar su propio desayuno. La siguiente semana, dejé de limpiar su estudio. Pronto, el polvo y los papeles acumulados le hicieron perder un documento importante del trabajo. Llegó furioso a la sala. Mamá, ¿por qué no limpió mi escritorio? Perdí un contrato por su descuido. Yo lo miré serena.
Ya te lo dije, Rubén. Si soy inútil, entonces no me necesitas. Se quedó mudo. Por primera vez, sus propias palabras se le regresaban como un espejo. Mariana fue testigo de todo. Una noche se acercó a mí y me dijo en voz baja: Suegra, le confieso algo, desde que usted dejó de hacer las cosas, Rubén anda perdido. Pues que aprenda, contesté. Que aprenda lo que significa tener una madre. Ella sonrió con tristeza, pero también con complicidad. Sabía que yo estaba educando a su esposo de nuevo, aunque él ya fuera un hombre adulto. La tensión llegó a su punto máximo un viernes por la noche. Rubén llegó tarde, cansado, con el rostro endurecido. Se sentó a cenar sin decir palabra. Yo lo observaba desde el otro extremo de la mesa. De pronto, golpeó el plato con el tenedor. ¿Saben qué? Estoy harto. Esta no es la casa en la que crecí. Mamá ya no es la misma. Diego lo interrumpió con voz clara. No, papá. No es que la abuela haya cambiado. Es que usted dejó de respetarla. Rubén se quedó helado. No esperaba esa respuesta de su hijo. Camila lo miraba con lágrimas en los ojos. Papá, ¿por qué le hablas así a la abuela? Ella nos cuida, nos quiere. Ese momento fue el clímax. La familia entera estaba de mi lado. Rubén, en cambio, estaba solo. Me levanté lentamente, con la dignidad que da la edad. Caminé hacia él y le puse la mano en el hombro. Rubén, escúchame bien. Puedes tener dinero, trabajo, amigos, pero el día que pierdas el respeto por tu madre, lo pierdes todo. Él me miró a los ojos. En su mirada había ira, pero también miedo. Por primera vez, vi en él a un niño asustado. Mamá, susurró, yo, no pensé que le doliera tanto. Lo miré fijamente. ¿No pensaste? Pues piensa ahora. Porque lo que dijiste no se olvida. La tensión se quebró en ese instante. Rubén bajó la cabeza, derrotado. Perdón, mamá. Mariana lo tomó de la mano. Hazlo bien, Rubén. Díselo de verdad. Él respiró hondo. Perdóname, mamá. No debí llamarte así. Un silencio profundo invadió la sala. Yo lo observé. Quería creerle, pero no iba a ceder tan rápido. Las palabras pesan, Rubén. Y la mía será la última en esta casa. Al día siguiente, cambié mi rutina por completo. Me levanté tarde, desayuné tranquila, y dejé que Rubén y Mariana se encargaran de todo. Al principio fue incómodo, pero poco a poco empezaron a organizarse. Mariana me abrazó en la cocina y me susurró. Gracias, suegra. Hoy entiendo que esta lección no fue solo para él, también para mí. La verdadera satisfacción llegó unas semanas después. Rubén, que antes me ignoraba, empezó a buscarme. Me pedía consejo para los niños, me preguntaba qué opinaba de sus decisiones, incluso se sentaba a escuchar mis historias de juventud. Una tarde, mientras cosía en el patio, se acercó con un pantalón roto. Mamá, ¿puede arreglarlo? Lo miré y sonreí. Claro, hijo. Pero dime algo, ¿ya entendiste? Él asintió, con los ojos vidriosos. Sí, mamá. Entendí que nunca fuiste inútil. Y que sin ti, esta casa no tendría sentido. Ese día sentí que mi venganza estaba completa. No fue una venganza de odio, sino de justicia. Una venganza que no destruyó a mi hijo, sino que lo obligó a mirarse al espejo y reconocer sus errores. Y, sobre todo, fue una lección para mis nietos. Diego y Camila aprendieron que la dignidad no se negocia, y que una madre, por más arrugas que tenga, sigue siendo el pilar de la familia. Hoy, al contarles esta historia, quiero dejarles algo claro. Nunca permitan que los hagan sentir inútiles. Cada arruga es un triunfo, cada cicatriz es una medalla, cada cana es un recuerdo de todo lo que hemos luchado. El respeto no se mendiga. El respeto se exige. Y cuando se exige con firmeza y amor, hasta los corazones más duros aprenden la lección. Así que, si alguna vez alguien se atreve a llamarlos inútiles, recuerden esto. El valor de una vida no se mide por lo que ya no podemos hacer, sino por todo lo que hemos hecho y por la huella que dejamos en quienes nos rodean. Y si alguna vez sienten que sus hijos los olvidan, no tengan miedo de poner límites. Porque enseñar respeto no es un acto de egoísmo, sino el mayor legado que podemos dejarles. Ese fue mi desenlace. Yo, Elvira Romero, llamada vieja inútil por mi propio hijo, decidí que la dignidad no se pierde con los años. Al contrario, con los años, la dignidad se vuelve más fuerte. Y aunque al principio fue doloroso, al final mi venganza se convirtió en justicia. Porque ahora mi hijo me respeta. Y mis nietos aprendieron que una madre jamás es inútil.